Incorregibles. Esta grasa no se quita. Un párrafo bien cortito sobre lo que está pasando en Brasil. Bueno, a ver, hubo 2 movilizaciones muy masivas en contra del gobierno de Dilma, Sí. manipulada fuertemente por los medios de comunicación, Sí, con mucha presencia política de Aécio Neves, de Fernando Henrique Cardoso, sí. digamos que antes por ahí no pasaba, se jugaba más a la cosa autoconvocada y en este caso tuvo una presencia política fuerte. Están pidiendo que Dilma dé un paso al costado. Me parece que Dilma está en un dilema, digamos. Bien. O se sostiene fuertemente por estos sectores que salieron a defenderla y que es muy importante en términos políticos, o continúa en esta negociación con el empresariado, Claro. cediéndole terreno, digamos, y permitiendo que no solamente tengan más lugar en el gobierno, sino que terminen erosionando aún más la figura de Dilma Rousseff. Lo que está claro es que en el 2018 hay un horizonte que se llama Ignacio Lula da Silva, que es una carta que tiene el PT para, digamos, mostrando claramente que la oposición no hay nadie que le pueda ganar a Lula, eso es una realidad, Sí. pero faltan 3 años, digamos. Augusto, una pregunta. Teniendo en cuenta el panorama político que se está viviendo en el Mercosur, con esto que venimos hablando de Venezuela, esta soledad de los líderes antiimperialistas, también el pedido de impeachment contra Dilma en Brasil, y teniendo en cuenta que el 21 de diciembre se realiza la cumbre del Mercosur en Paraguay, ¿cómo ves el bloque sudamericano con estos cambios que se pusieron en marcha? Lo veo complicado, sin duda. Si uno se detiene en cada uno de los países, puede hacer un análisis muy particular de cada uno, pero me parece que acá el eje vertebrador del Mercosur, de este Mercosur que nosotros conocemos a partir del No al ALCA en el 2005, que fue un antes y un después, ¿no?, de este Mercosur, que se piensa como bloque, ¿no?, que no se piensa por las partes. El eje de ese Mercosur es Brasil, Argentina y Venezuela, ¿sí? Es así, digamos, es políticamente y económicamente es el eje. Si uno quiere desarticular la integración regional, tiene que desarticular esos 3 países. La verdad que nos venimos anticipando desde Incorregibles audios del 21 de agosto y 11 de diciembre respectivamente, audios que tuvimos en la columna internacional de nuestro especialista allá de Mar del Plata, director de Resumen de Sur. Le doy la bienvenida a Augusto Taglioni. Buenas tardes, buenas noches. ¿Cómo andan, muchachos? Buenas noches. Buenas noches. Y la verdad que... Qué duro que es escucharse. Qué duro que es escucharse, ¿no? Sí. Y más diciendo otras cosas, ¿no? Y más diciendo otras cosas. La verdad que estaba como cantado, ¿no? Se venía como augurando lo que iba a terminar en el juicio político. Hay una muy buena nota de nuestro columnista en Resumen del Sur que recomiendo leer sobre donde distribuye o por lo menos categoriza las causas por las cuales se generó este juicio político. Pero bueno, preguntarte un poco así a grandes rasgos, qué impacto generó en lo que es la región, en Brasil, y cuáles pueden ser los desenlaces de este suceso. Bueno, el impacto que produce, por ejemplo, en Argentina, la crisis en Brasil, es que de repente la industria automotriz haya caído por encima del 4% y que Fiat esté suspendiendo 1.500 trabajadores, por ejemplo, ¿no? Como para poner un ejemplo particular del nivel de importancia que tiene Brasil, digamos, en la vida económica, política de la Argentina. Yo creo que, bueno, es un poco lo que... no me acuerdo que dije en agosto, estaba escuchando lo que dije en diciembre, pero es un poco lo que se venía diciendo, ¿no? El eje vertebrador del Mercosur que nosotros conocemos es, ahí dije Brasil, Argentina y Venezuela. Me animo a decir que Venezuela está en el último escalón, no es Brasil y Argentina, por la dimensión de los 2 países, por la riqueza económica y por la importancia dentro de lo que eran el grupo de naciones emergentes. Este golpe que hay en Brasil, porque es un golpe, hay que decirlo, es un golpe institucional, distinto al de Paraguay, ¿sí? Porque se ha hecho la comparación, porque en este golpe de Brasil, a diferencia del de Paraguay, jugó un rol importante, diferente, se trata de la justicia, ¿sí? Con lo cual, digamos, es un golpe institucional, está claro, pergeniado, con errores propios que ha cometido el gobierno, por supuesto, pero es un golpe institucional. Ahora, el impacto es un golpe fuerte a los BRICS,
¿no? A los BRICS, a este grupo de naciones emergentes que habían puesto en discusión la hegemonía de Estados Unidos, de la Unión Europea, ¿no? De los poderes centrales, que habían puesto la multipolaridad como una oportunidad importante, como una oportunidad histórica, que sigue estando, no hay que decir que no juega ese rol, pero bueno, la crisis internacional y la pérdida de algunos aliados importantes, como es Brasil y como es Argentina, van a poner en jaque ese poder que se estaba consolidando en el mundo. Ahora, particularmente el impeachment, lo que hay que decir es que primero hay que preguntarse de qué se le acusa a Dilma, ¿no? A Dilma no se le acusa por los casos de corrupción de Petrobras, no se le acusa de enriquecimiento ilícito, no se le acusa de tener cuentas en el exterior, como tiene, por ejemplo, Eduardo Cunha, que le han pasado comisiones de 5 millones de dólares, ¿no? Que se la llevó a los bancos de Suiza y que fue ratificada por la misma justicia de Suiza, ¿sí? esta información, y era el que estaba presidiendo la sesión de juicio política a Dilma, hablando de corrupción con total desparpajo. No se le acusa de nada de eso, se le acusa por haber maquillado y haber modificado algunos datos del déficit en el presupuesto anual, cosa que todavía no está comprobada. Entonces ahí uno se pregunta, ¿se puede hacer un juicio político a una presidenta por un delito a una presidenta cuyo delito no está comprobado? Yo creo que ahí hay bastante irregularidad y que está claro que la cuestión es política, ¿no? Más que judicial. Augusto, Joaquín te saluda acá del piso. Quería hacerte una consulta. Estamos escuchando los audios. Vos hablabas de las alternativas políticas que tenía Dilma en ese momento, apoyarse en Lula, apoyarse en otros partidos. Ahora, más allá de esperar qué es lo que suceda en la Cámara de Senadores, ¿qué pensás, qué alternativas pensás que puede haber? Si queda solamente esperar a ver qué es lo que se decide, ¿cuál puede ser la respuesta que puede dar Dilma? Yo creo que la respuesta que puede dar Dilma es nula. Me parece que Dilma tiene las horas contadas. Lamentablemente tiene las horas contadas. El impeachment en el Senado, a no ser que pase algo, pero muy extraño, va a salir muy fácil, porque el PT tiene tan solo 8 senadores. Tiene 17 el PMDB, partido de el vicepresidente Michel Temer y de Eduardo Cunha. El presidente de senadores es del PMDB y había mostrado su apoyo a Dilma Rousseff, o sea, había mostrado diferencia a la decisión que había tomado el partido que él forma parte. Yo no sé si eso convencerá a algunos dirigentes del PMDB de votar distinto. Y después 16 senadores lo tiene el PSDB, el Partido de la Socialdemocracia Brasilera, la derecha, el partido de Aécio Neves, entre ellos Aécio Neves. Después hay muchos grupúsculos que conforman un total de 81 senadores. Yo creo que las horas de Dilma están contadas. Si se aprueban senadores, tiene que apartarse durante 180 días en el cargo hasta que la juzguen, y después en una sesión final en senadores se vota con los 2/3 de los votos la destitución final. Me parece que Dilma no tiene más margen de maniobra. El panorama que se abre es un panorama complicado y que me parece que lo mejor que le podría pasar al PT es que las denuncias que están pesando sobre Michel Temer prosperen y la justicia tome alguna decisión que haga que Michel Temer renuncie y convoque elecciones anticipadas. Me parece que esa es la mejor carta, que es difícil que suceda para mí, digamos, porque la situación está bastante delicada y la justicia también juega su partido, aunque ahora se ha aceptado una declaración del senador Amaral, un senador arrepentido que involucra a Dilma, a Lula y a Michel Temer en algunos casos de corrupción. En el caso de que eso suceda, digamos, también estaría involucrado Lula, ¿no? Lula, claro. Y lo importante acá, si hay elecciones anticipadas, es que Lula pueda ganar la elección, que de hecho es el candidato con más intención de voto todavía, a pesar de que la justicia no le ha permitido asumir como ministro de la Casa Mayor, que es como una especie de jefatura de gabinete. Sí, a eso iba, Augusto. Decisión para mí tardía de Dilma, ¿no? Sí, discúlpame que te interrumpa. A eso iba, porque para, meterte en lo que fue el primer audio, bastante atrasado, fue el 21 de agosto que hablamos, sobre la decisión que tenía que tomar Dilma en ese momento donde había designado como ministro de Economía al ortodoxo de Joaquín Levy, habían aplicado políticas de ajuste y había generado un descontento en lo que era el campo del PT. Sobre todo también, otro ejemplo que vos, por lo menos en la nota, en el resumen del sur, aplicabas era la burocratización del partido, que eso también implicaba
a Lula también. Pero bueno, obviamente cuando son los casos más urgentes como este, se demostró una gran movilización de lo que era el pueblo congregado, la verdad que se llenó las calles, obviamente del otro lado también. Yo quería preguntarte específicamente por esta cuestión de cuidar la figura de Lula, que también el 21 de agosto habías tomado como la carta el futuro, el horizonte, el norte, que debía seguir a partir de ahora el PT en su plano más político, sobre las elecciones anticipadas. Vos habías dicho, recién dijiste que es el candidato que tiene más intencionalidad de votos. Ahora, ¿cómo puede llegar a jugar la justicia con estas cuestiones, estos nuevos casos que van saliendo? ¿El objetivo actual hoy en día de la derecha es apartar a Lula? ¿Ya se apartó a Dilma, ahora se tiene que apartar a Lula? Siempre lo fue. Siempre fue el objetivo de la derecha, de los poderes concentrados de Brasil, apartar a Lula. Siempre fue. Sí. Ni siquiera apartar a Dilma, porque Dilma estaba de alguna manera bastante desgastada en su gobierno. Digo, a mi juicio el error de Dilma fue priorizar una alianza táctica con el PMDB para ganar la elección, una elección complicada, sí, es verdad, en un contexto complicado de crisis, pero me parece que el error de Dilma fue priorizar esa alianza táctica y descuidar a la base social histórica del PT, una base social que está compuesta por asalariados, por el movimiento Sin Tierra, por los sectores sindicales, por los movimientos sociales, esa base que empezó a ser muy crítico a Dilma, y las primeras movilizaciones que aparecieron en contra de Dilma movilizaban porque sabían que tenían que estar ahí, pero con críticas, como diciendo que el ajuste lo pague otro, que no lo paguemos nosotros, ¿no? Porque Joaquín Levy recortó los sectores más vulnerables. La decisión de Dilma fue cederle terreno a los mercados, tratar de calmar a los mercados que estaban operando, y por eso lo pone a Joaquín Levy. Yo creo que ese fue el principio del fin del gobierno de Dilma, que estuvo muy desgastada en ese sentido. Cuando planteó lo de la burocratización del PT, lo cito a Lula. Lula, en el año 2012, yo recuerdo que estuve en una cumbre en Brasilia, en el Mercosur, una cumbre social del Mercosur, y Lula hablaba de este tema. Lula hablaba de que el PT tenía que volver a copar las calles, a empezar a recoger la demanda de los sectores sociales, que en ese momento había muchos que estaban movilizando por un aumento desmedido de la tarifa del colectivo, ¿no? El colectivo de transporte público. Sí. Con lo cual, digo, se empezaba a ver en el 2013, 2012, 2013, 2014, movilizaciones que no eran golpistas, eran movilizaciones de sectores que estaban pidiendo un mejor funcionamiento de lo público. Entonces, digo, me parece que Lula lo planteaba en ese sentido. Lula en ese momento estaba más apartado, y Lula empieza a jugar un rol importante, y yo creo que Dilma tardó en designarlo como ministro, ¿no? Me parece que por ahí Lula no quería, no saber, uno habla de acá muy cómodo y el ejercicio del poder es mucho más complejo, pero me parece que Lula debería haber tomado las riendas de la conducción política antes, y no frente a una situación judicial compleja que pareciera que lo que buscaron fue darle fuero, ¿no? Digamos, en la opinión pública. Así todo, Lula sigue siendo una carta importante siempre y cuando no se lo judicialice. Y de todas maneras, y esto lo quiero aclarar, el estado, el clima que hay en Brasil es un clima de que se vayan todos, es un clima de los políticos son todos corruptos. Han logrado generar ese clima, que a los que le conviene son a un gobierno provisional de un Michel Temer, vicepresidente, que tiene 1% de intención de voto y 64% de imagen negativa, que no lo votó nadie, ¿no? Por sobre 54 millones de brasileños que votaron a Dilma, y que ya está pensando un plan económico que, por ejemplo, incluye privatizar total o parcialmente Petrobras. Y qué mejor propaganda en contra de Petrobras que los escándalos de corrupción de una empresa estatal que no ha sido eficiente y que ha sido protagonista de la corrupción en Brasil, digamos. La mejor propaganda para privatizar y hacer creer al conjunto de la población que la salida es una gestión privada eficiente y seria, es esa. Entonces digo, no, todo tiene que ver con todo allí, y también me parece que el error del PT, y esto creo que ya lo he dicho en alguna columna, fue llevar adelante prácticas de la política tradicional que debería haberse apartado. Y por último, lo que planteo también es, y esto hay que decirlo, la empresa Odebrecht, que también está involucrada con el pago de sobornos que venían de los recursos de Petrobras, se presentó una lista de 200 dirigentes políticos de 18 partidos 18 partidos distintos, y en esa lista está Ezio Neves, está Eduardo Cunha, están los principales dirigentes de la oposición, algunos del PT también, pero no está ni Dilma ni Lula. Entonces digo, ha habido una campaña en contra, se han cometido errores, pero yo creo que la oposición tampoco tiene, en caso de que haya una elección anticipada, los votos ganados, no los tiene ganados.
porque aparece una Marina Silva, ¿no?, que se apartó de todo este barullo de corrupción y que tiene muchas chances de poder sacar provecho siempre y cuando Lula esté judicializado, digamos, y no pueda participar. Pero después hay una cantidad de candidatos que pueden llevarse los votos, desde Jair Bolsonaro, que fue el que votó en homenaje al coronel que torturó a Dilma Rousseff, Sí. hasta Ezio Neves y hasta cualquier otro candidato de la oposición. Sí, la verdad que es terrible y la justicia hoy en día demuestra una doble vara, no solo en Argentina, no solo en Brasil, sino en toda Latinoamérica. Y la verdad que me parece que la alternativa sigue siendo en toda la misma que la Organización Popular. Augusto, te agradezco mucho el tiempo, siempre brillante, siempre conciso con la información y muy, muy claro. Así que bueno, estamos a la próxima comunicación. Chicos, muchas gracias por el llamado, ya saben, cuando quieran me llaman y hablamos de lo que tengan ganas. Perfecto, buenísimo, muchas gracias. Abrazo grande. Pasaba Augusto Taglioni, rápido vamos a escuchar Sumo Rec Test.